¿Tú eres la psíquica? Sí, Fanny. Adelante, los Torrealba la esperan. Gracias. Hola, buenas noches. Tome asiento, sí. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, comenzamos con la lectura del tarot. Sí, por favor. Si es tan amable, por favor, escoja una carta y póngala en la mesa. Muchas gracias. Póngala en la mesa y no la mire. Gracias. ¿No le parece mejor que le hagamos una lectura de la mano? Por favor. Pero, Enrique... No, por favor, no. Señora. Germán, por favor. Tienes que venir aquí. Sí, por favor, es una emergencia. Ok, gracias. Perdonen. Ya llamé al detective Montero y viene de camino. Hola, Germán. ¿Ya estás por llegar? Ah. Ok. No te preocupes, quédate con Fanny. Sí, me avisas cuando termine. Yo de todas maneras quería investigar unas cosas aquí antes de irme. Ok, pero me llaman. Ok, bye. ¿Qué pasó? ¿Te fallaron en tu cita? No. Fanny tuvo una emergencia y Germán, como todo un caballero, fue a ayudarla. ¡Wow! ¿Qué tú haces aquí tan tarde? Nada, esperando a Fanny. ¿Sabes? No puedo manejar porque tengo un pie herido, entonces ella me está ayudando. Ella sí me está ayudando. ¿Hiciste la querella con la policía? ¿Se lo dijiste a Germán? ¿Y para qué voy a hacer yo una querella, Mariela? Eso no tiene sentido contra esa gente. Además, tampoco necesito ayuda de ese tipo. Germán, ahora el superhéroe es Germán. Uno nunca sabe. Sí. ¿Será que me puedes ayudar? Que necesito ir al baño y no... Se me hace complicado. ¿Y tus muletas? Las agarró Franco y las escondió. Pobrecito. ¿Tú puedes apiadarte del enfermo? ¿En serio? Alejandro, bastante me cuesta tener que ser civil contigo en horas laborales. No me pidas más que eso. Perdón. Tienes razón. Gracias.
contigo, pero no te prometo nada. Pero sigue las instrucciones de Germán, ¿ok? Él sabe lo que hace. Ok. Bye. ¿Y qué le pasó a Fanny? Que fue a leerle las cartas a un cliente y el señor terminó tirándose por un balcón. Pero Fanny está segurísima que él no se tiró, que fue alguien que lo empujó. ¿Y cómo tú sabes eso? Pues ella dice que es un presentimiento. Si lo dice Fanny, hay que creerle. ¿Tú le crees? Claro, ¿tú no? Por Dios, Mariela, esa es tu mejor amiga. Deberías creer un poco más en sus instintos. Chico, pero si ella es la primera en decir que desde que su abuela murió su instinto le falla. Pero de todos modos igual, hay que creerle. Buenas noches. Buenas noches. Soy el detective Germán Montero. Mucho gusto. Magda Torrealba. Mis hijos Ernesto Hola. y Mariana. Hola. Mi esposo... Le estaba leyendo las cartas del tarot al señor y de repente se paró para irse a fumar un cigarro y ¡puf! Puf. Detective, hay que hacer esto ahora. Caballero. Ven, por aquí se tiró. ¿Aquí? Ay, Germán, pero yo creo que yo vi algo más. ¿Cómo que algo más? Habían dos siluetas en vez de una. Yo creo que alguien lo empujó. ¿Tuviste a alguien más empujar al señor? Bueno, no lo vi, pero lo vi. ¿Lo viste o no lo viste? Lo vi. Perdona, Fanny, disculpa, pero es que eso yo no lo tiendo a usar como evidencia en mi trabajo, ¿verdad? No me digas que fue así que tuviste al señor caerse por el balcón. No, yo lo vi con mis propios ojos. Es más, la señora Magda lo vio. Pues si no me crees. Está bien, mira, ya yo llamé a la guardia costera, pero el mar está muy picado, no van a poder hacer nada hasta mañana. Así que, en mi campo de trabajo, si no hay un cuerpo, no hay un crimen. Oye, en mi campo de trabajo, la mera sospecha es suficiente para una investigación. Lo que pasa es que hay un protocolo que hay que seguir para personas perdidas. Ahí no está perdido. Oye, tiene dos testigos que lo vieron tirarse. ¿Qué más tú quieres? Germán, yo lo único que te pido es que investigues un poco más. Eso es todo. Espérate. Mariela. Hello, Mariela. Sí, disculpa que te haya hecho esperar, sí, no, pero no te preocupes, ya yo termino aquí. Sí, no, aquí no hay mucho que investigar. ¿Ya lo resolviste? No, pero es que ni siquiera hay un cadáver. Yo esperaría que apareciera el cuerpo para entonces abrir una investigación oficial. ¿Estás seguro? ¿Y lo que dice Fanny? Son inventos de ella. Germán, yo confío en Fanny 100%. Y eso debería ser suficiente para convencerte. Mira, además yo encontré algo que yo creo que te puede ayudar. Enrique Torrealba estaba en unos líos económicos terribles. Ese hombre vale mucho más muerto que vivo. Y si eso no es motivo suficiente, yo no sé qué más lo sería. Aquí la pregunta es, ¿quién se beneficia más de su muerte? ¿Me mantienes al tanto? Ok. ¿A quién se le ocurre hacer una cita? Usted sabe muy bien que esta situación de una vez. Yo soy la señora de... Me encantaría que pasaría si lo que... Necesito ver el testamento del señor. ¿El testamento? ¿Para qué? Necesito ver algo, ¿lo tiene? Tengo una copia en mi cuarto. Rosa, ve a buscarlo. Esa copia no sirve. Hay una más actual. ¿Una copia actual? ¿De qué tú hablas? Hace como un mes el señor Enrique me dijo que quería cambiar unas cosas en el testamento, pero que no quería que nadie lo supiera. Así que me dio una copia para que yo se lo guardara porque confiaba en mí. ¿Cambios? ¿Qué cosas quería cambiar? No sé. Me dijo que lo dejara cerrado y yo siempre he seguido sus instrucciones.
mujer, bueno, tiene varias cláusulas estándar. A su esposa Magda Torrealba le deja la casa, su participación en los negocios, y el resto de sus bienes y propiedades a dividirse entre sus hijos, sujeto a algunas condiciones. Ernesto que no se involucre más en la política. A Mariana que se case con la aprobación de su madre. Buena idea. ¿Qué? Y por último le deja $100,000 a Rosa. ¿Un dinero para Rosa? ¿Esa Rosa? ¿Por qué mi esposo te iba a dejar dinero? ¿Qué voy a saber yo? Yo no sabía nada, lo juro. ¿Por qué Enrique le iba a dejar un dinero a ella? No sé. Bueno, ustedes saben cómo él era. Usaba el dinero para hacer que sus problemas desaparecieran. Detective, encontró lo que buscaba en el testamento. ¿A quién vas a arrestar? Bueno, por ahora nadie. Ok, pero ¿quién de ellos lo mató? Hasta ahora nadie aquí ha matado a nadie. Bueno, quizás no fue alguno de ellos, pero quizás fue alguien que entró o salió. Imposible, la alarma estaba puesta. Bueno, hay pillos que son bien creativos. No, mi papá y yo nos encargamos de proteger esta casa con los mejores sistemas de seguridad. O sea, aquí créeme que nadie ha entrado ni salido de esta casa. La alarma estuvo activada todo el día y tengo aquí que solo se desactivó la puerta principal 2 veces, que fue cuando usted entró, la señorita Fanny, a las 7:04 p.m. Que te debería descontar algo porque te cité a las 7. hasta las 8:32, que fue que llegó el detective. Aquí no ha entrado más nadie. Bueno, quizás no haya entrado nadie. Pero, ¿y si la persona estaba desde antes? Bueno, pues entonces está aquí adentro todavía. ¿Quién de ellos lo mató? Hasta ahora nadie ha matado a nadie. Bueno, quizás no fue alguno de ellos, pero quizás fue alguien que entró o salió. Bueno, pues entonces está aquí adentro todavía. Mariela, ¿me prestas tu grabadora, por favor? Ahí está. ¿Me la puedes alcanzar? Que no... Germán, ¿tú no sientes algo? ¿Qué? Nada, olvídalo. Bueno, aquí es que supuestamente estaba Rosa. Bueno, pero para que Rosa hubiese llegado a la terraza, tenía que darle la vuelta a toda la casa y yo lo hubiese visto. Bueno, no podemos descartar nada. ¿Ah, sí? Pues de ella es la menos que yo sospecho. ¿Tú no has visto cómo ella ha estado llorando toda la noche? Es más, yo creo que ella lo quería más que hasta su propia esposa. No creas, a veces la más que quiere es la más peligrosa. No hay nada peor que una mujer despreciada. No sería la primera vez que un hombre adinerado le promete a su sirvienta que va a dejar a su esposa por ella. Y a lo mejor Rosa decidió ir directo al grano. Yo hubiese sabido que esto es lo que hacía falta, porque tú me prestaras atención y lo hubiese hecho antes. No sé por qué no se me ocurrió. Miri, debería estar contenta que venciste a tu enemigo, ¿no? Pues no sé. Hoy estuve revisando la quiebra que radicó la compañía y dejaron un número de deudas tan grande. Y muchas de ellas son bien viejas, de años. Averigua quiénes son los dueños de la planta que limpió el agua. ¿Por qué? Ya verás.
Ernesto supuestamente estaba aquí cuando ocurrió el accidente. Oportunidad tuvo. ¿Pero de verdad tú crees que alguien sería capaz de hacerle eso a su propio padre? Ay, yo he visto cosas peores. La gente es capaz de cualquier cosa cuando quiere algo. De momento alguien tiene un accidente y todos sus problemas se resuelven. Pero a su propio padre. Tú no me digas que tú no sentiste eso. No hay nada. La accionista principal de Río Recycling es la tía de la CPA de la Junta. Y el fundador de esta compañía es el hijastro del VP, Ecovía. Y Water Renewal Plant movió casi todo su capital a estas 3 compañías. Lo único es que se me ha hecho difícil conseguir quiénes son los dueños de cada una. Pero si haces search en el accionista mayoritario, que es Uptown Corp, te das cuenta que el esposo de la secretaria trabajó ahí, así que estamos cerca. Hay Mother Nature Rescue Team, fue fundada con una inversión de $100,000, al mismo tiempo que a Paper Dex le robaron un almacén con $100,000 en pérdida. Tienes razón, no es casualidad. No, esta gente sabía que se iba a ir a quiebra y prefirió mover todo su capital antes de pagarle a sus deudores. Entonces hace mucho sentido, por eso fue que contaminaron el río a propósito, para que los demandaran y entonces el tribunal sacarles el pago, ¿no? Y como el daño era tan grande, ellos sabían que se iban a ir a quiebra. Y como todo el mundo piensa que se hizo justicia, nadie cuestiona que cierren y dejen deuda. Esta gente de Papertech se metió con las menos indicadas. Ay, me hacía falta esto. Gracias por dejarme regresar. Eso fue Aurelio. Yo no tuve nada que ver con eso. Pero estoy seguro que si le hubiese dicho a Aurelio que no me llamara, yo no estuviera aquí. Yo se lo dije. ¿Ah, sí? Sí, pero no me hizo caso. Germán, mira, pudo haber salido por aquí también. ¿Qué tú crees? Esta muchacha, hay algo mal con ella. Yo tuvo que pasarle algo bien malo para que esté tomando todas estas pastillas. ¿Tú crees? Que sea eso, que se meta tanta cosa que la tiene como loca y no sabe ni lo que hace. No, yo no creo que sean las pastillas. Yo creo que, no sé. A ver si tengo algo para abrirlo. No tengo nada. Germán, ¿Qué? yo creo que aquí hay alguien. Ay. Señor Torrealba, mire, mi abuela era la que se comunicaba con los espíritus, yo no. Así que gracias, pero no gracias. Seguimos. Ese Chávez. ¡Ay! Para ahí.
Te lo juro que esa puerta estaba cerrada. Y además abría para adentro. Ay, Germán, yo no quiero estar aquí. ¿Por qué? Yo siento que algo malo está pasando en este cuarto. ¿No lo sientes? ¿Te refieres a algo así como cuando uno entra a una funeraria? Así mismo. Ya. Pero ¿cómo es posible? Mejor será que vayan todos a la sala. Ahora sí es toda una investigación oficial de asesinato. Ahora, ¿verdad? ¿Qué te hiciste todo ese tiempo que estuviste fuera? Perder de ti. Pero bueno, ya estoy aquí de regreso y aprendí que este es un lugar para mí y que no solamente es una forma de trabajar, sino una manera de vivir. Te entiendo perfectamente. Es viernes en la noche y mira dónde estoy. Sí, bueno, también es culpa de Germán. Ya tienes tiempo saliendo con él, ¿no? No, para nada. A diferencia de ti, cuando todo pasó, yo lo único que pude hacer fue refugiarme en el trabajo. Yo me quería ir de aquí, pero por el reportaje que hice de los políticos, nadie me quería contratar. Cuando la abuela de Fanny murió, la empecé a ayudar. Y por eso fue que vine a dar con lo de Papertex. Mi Germán me ayudó mucho, me consiguió mucha información. Me invitó a salir varias veces, pero yo nunca lo sentía correcto. Pero una vez se resolvió todo, pues acepté. ¿Y todavía te quieres ir? No. Esta es mi casa. Me alegra mucho que pienses. No me vas a negar que más allá de las cosas malas y los problemas, nos hacíamos un excelente equipo. Primero que nada, su nombre completo y en relación con la víctima. Ernesto Manuel Torrealba, hijo de Enrique Torrealba. Mariana del Mar Torrealba, hija favorita. Rosa María Rodríguez, el señor Enrique era mi patrono. Magdalena de Torrealba, esposa de Enrique Torrealba. ¿Fuiste tú? ¿Tú crees que fui yo? Yo, su hijo. ¿En serio crees que fui yo? Solo Dios tiene la autoridad para quitarle la vida a un hombre. ¡Ah! ¡Qué absurdo! ¿Cómo pude haber sido yo? Entonces, ¿quién crees que pudo haber sido? Obviamente Ernesto. Eso fue Mariana, de seguro. Rosa. Definitivamente Rosa. Su mujer.
qué dices eso? Ella es capaz. Si tú supieras todas las cosas que ella ha hecho, todo lo que le hizo papi a ella. ¿Me puedes decir a qué te refieres? Hace como un año, más o menos, Mariana quiso casarse con un mesero ahí. Obviamente ninguno de nosotros aprobaba la relación esa, pero ella, pues, como se cree la más rebelde, pues le gustaba más. ¿Qué pasa? Que el día antes de la boda, mi papá le pagó al muchacho para que la dejara. Y él aceptó. No puedo ver el traje. Se canceló la boda. ¿Qué? ¿Cómo que se canceló la Se boda? canceló la boda. No hay boda. Eso es todo lo que tengo que decir. Fuiste tú, ¿verdad? Sí, fui yo, lo hice. ¡Fuiste tú! ¡Estate quieta! ¡Se acabó! ¡Se acabó la boda! ¡Se acabó! No, Alejandro, no, otra vez no. Por favor, Mariela, por favor, por favor. No, piensa en Germán. Piensa en Germán. Ay, otra vez no. Ya te desinfecté. No, pero no es por el golpe. Perdón. Perdón, ¿por qué? Por todo lo que pasó el año pasado, por las cosas malas. Sigues molesto conmigo, ¿verdad? Molestas poco. Me perdonas, por favor. Dile eso a Elisa. Díselo a Braulio. ¿Tú te crees que es así de fácil? Te vas, regresas, pides perdón y ya. Pues no. Quizás tú puedes irte de vacaciones y le das reset a tu cabeza y todo está bien. Pero yo aquí no me olvido de nada. ¿A dónde vas? Lejos de ti. Pero si tú no tienes carro, ¿por qué está lloviendo? ¿Puedo? No era un secreto que mi papá y mi hermano se odiaban. ¿A qué te refieres? Mi hermano es, tú sabes, del otro lado. Homosexual. No, de la izquierda. Chico, mi papá siempre ha sido un conservador de la derecha. Gastaba un dineral en mierdas políticas y estaba entrenando a Ernesto para que él hiciera su vida igual que él. Entonces, un día Ernesto le dice que se va para el otro lado. Eso comenzó una pelea eterna entre mi papá y Ernesto. Entonces Ernesto quería meter dinero de negocio en el partido. Obvio, mi papá se lo prohibió completamente. No me preguntes cómo, pero Ernesto lo logró de todos modos. Y cuando papi se enteró, le dijo que hasta se arrepentía de haberlo traído al mundo. Después de ese momento, ellos casi ni se hablaban. ¿De qué estábamos hablando? ¿La viste cómo estaba llorando? Como si fuera la más sufrida. Ni que Enrique fuera algo de ella. Rosa siempre fue tan inapropiada. El pobre Enrique la tenía que soportar así. Por eso uno nunca puede dejar de velar a los empleados domésticos mientras limpian. O te roban la joyería o te roban el marido. ¿Tú crees que él le hubiera hecho caso? Sé honesto. No me digas que ella es más linda que yo. Yo sé
Se pensaba que él era un hombre difícil, pero quienes eran difíciles eran los otros. Cualquiera que tuviera una familia como ellos se tira por un balcón. ¿De verdad lo querías? Ya quisiera él que yo lo quisiera. Pues claro que lo quería. Es mi esposo, tengo que quererlo. Demasiado. ¿De verdad lo querías? Pues claro que lo quería. Es mi esposo, tengo que quererlo. Demasiado. Alejandro, No sé, un correo de Franco, pero no sé por qué se abrió esto. Franco te envía Te por... lo juro que no, decía Amanda, pero... Amanda. Pero no está mal. Sí. Amanda Platt, la relacionista público de Papertex. Sí, mírala. Upa. Espérate, no lo pares, que quiero ver quién es. El vicepresidente. Y eso es Papertex. Sí, Ese es el conference room de Papertex. así es. Pero mira qué descarado, ¿vale? ¿Ah? Tienen cámaras en el conference room. Tienen cámaras en el conference room. Quizá organizaron todo el fraude ahí y tenemos pruebas. Hey, ¿cómo tenemos el video? De la misma forma en que obtuviste el porno. Hello. Franco, eres un genio. Un genio pervertido, pero un genio. ¿Quién tú crees que pudo haber sido? Pudo haber sido cualquiera. Todos tienen motivo. Esto fue matar a una persona. Mira, yo pensé que este tipo era loca, pero nunca me imaginé que era tanto. Mira, ven. Ella te estaba mirando una vez como si quisiera comerte. Sí, sí, era tontería. En verdad. Nada que ver. Si a mí no me gusta nadie. No tengo ojos para nadie, sino más para ti. No parece. ¿Por qué dices eso? Por razones obvias. Encima de todo, te fuiste y no me dijiste nada. ¿Sabes por qué me fui? Porque sentía que necesitabas tu espacio. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Por ti. Porque siento que uno no puede evadir los problemas y yo quiero arreglar las cosas contigo. Ay, qué pena. Porque a mí no me interesa. ¿En serio? 2 veces, Alejandro. 2 veces confío en ti y tú vienes y te acuestas con otra y lo dañas todo. Pero yo quiero hacer las cosas bien contigo esta vez. Te prometo que no te voy a fallar. En serio. Sé que va a ser difícil olvidar las cosas malas, pero también es importante recordar las cosas buenas. Ya tú me has herido demasiado. ¿Y tú? Tú también me has herido mucho. ¿En serio? Más de 2 veces. Perdón. Perdón. Yo creo que debemos irnos antes que lleguen otros. ¿Irnos a dónde? Yo sigo insistiendo en que debemos echarle la culpa de todo a Rosa y ya.
Todo fue idea de Enrique. Estábamos en la quiebra. Enrique ya estaba cansado de todo y decidió que fingir su muerte era la mejor alternativa. Luego se iba a esconder hasta que usted se fuera. Todo iba como planeado, hasta que usted sacó el testamento. No te hagas la boquita muerta, porque Enrique te iba a dejar todo ese dinero a ti. Ese dinero a ti no tenía la menor idea de nada. Además, no se haga $100,000. No se haga el inocente, que bastante usted le roba. Absolutamente. Yo no sabía del dinero que le había dejado a Rosa y se podrá imaginar lo que pensé. Del mundo, tenías que pegarme la sirvienta. Detective, está cerca, lo vas a dañar todo. ¿Qué carajo está pasando aquí? Todo esto es un malentendido. Sí, y el dinero que le dejaste en el testamento sin decírmelo, Era un dinero que yo tenía aparte para que Ernesto no lo usara con su partido. Sí. Ya yo le había dado instrucciones al abogado, Magda. ¡Tú estás loco! ¡Desgraciado, mentiroso! ¡Hipócrita! Así que lo mataron entre todos. Detective Montero, el cadáver presenta heridas mortales en la cabeza, evidencia de estrangulación, fractura craneal, perforación en el pecho. Pero todo apunta a que falleció antes de un ataque al corazón. No, detective. Ve que no lo matamos entre todos. Se murió él solito. Se supone que todos tenemos seres en nuestras vidas que nos quieren. Nuestras parejas. Nuestros hijos. Nuestros amigos. Nuestra familia. Como quiera, estas personas en el transcurso de la vida nos terminan haciendo daño. El problema es que en alguna de esas veces... Que lo vas a dañar todo. Sí, lo dañaste tú cuando decidiste acostarme con la sirvienta. ¿Qué carajo está pasando aquí ya? Todo esto es un malentendido. Sí, y el dinero que le dejaste en el testamento sin decírmelo. Era un dinero que yo tenía aparte para que Ernesto no lo usara con su partido. Ya yo le había dado instrucciones al abogado, Magda. Entonces no era para mí. Yo pensé que si hasta la Rosa pensaba que era para ella. Ella me dijo que te quería. Pero yo nunca la he querido a ella. Pero ¿qué es Rosa? ¿Acaso nadie me hace caso a mí? Si fui yo, lo hice. ¡Fuiste tú! Somos nosotros mismos los que les damos el motivo para que nos hagan daño. ¡Te odio! Hay que esconderlo. Ernesto, ven. Rápido. Mariana, ayúdame. Ayúdame ahí, ¿Dónde nos metemos? ¡Al closet, dale! ¿Y tú? ¿A quién le has dado motivo?